Ejercicio 12, tengan en cuenta los polinomios y resuelvan. Tengo el polinomio P de X, Q de X, R de X, S de X. En el ejercicio A, en el punto número A, voy a multiplicar P al polinomio R. Entonces voy a escribir 2x de exponente 2 más una x de exponente 1 menos 5. Este polinomio completo, por eso agrego el paréntesis, tengo que multiplicarlo a lo que corresponde al polinomio R. Entonces agrego un paréntesis para indicar que todos los elementos de este polinomio van a ser multiplicados por el otro. Ahora voy a organizarlo para que voy a multiplicar 2x por el primer. Entonces voy a tener 2x con ese signo positivo por el x3 que era positivo. Ahora ese 2x lo voy a multiplicar luego por el menos x. Entonces podré, como el 2 era positivo, diría 2x cuadrado por un menos x. Lo mantengo negativo ya que es un número, es un producto de un número negativo. Ahora sigo por el x por x cubo. Esto me va a devolver más x por x cubo. Y ahora multiplico, como es positivo, diría más x por ese número que era negativo. Ahora me queda el último término, que es el menos 5, el cual lo voy a multiplicar por x cubo menos 5 por ese x cubo y luego por el último, menos 5 por menos x. Recuerdo que agrego un paréntesis cuando el segundo número está en negativo y estoy multiplicando. Ahora voy a resolver cada uno de ellos, o sea, voy a resolver cada uno de estos términos. Los términos así formados quedaron como, los voy separando por los signos más y el signo menos para indicar estos son los términos que yo voy a resolver. El 2 es el único coeficiente que tengo, entonces no queda multiplicado por nada. Las x me quedará en x y tengo que, como se están multiplicando las letras, tengo que sumar los exponentes. Me quedan 5. En este caso, en el segundo término, el signo positivo por el signo negativo me devuelve menos. El 2 es el único número que tengo, el único coeficiente. Tengo dos letras. Esta letra se van a multiplicar y tiene exponentes 2 y 1. Entonces, al sumar los exponentes me quedan en 3. En el siguiente es positivo. Sumaré solamente los exponentes de esta letra que se multiplican en 4. El siguiente tendrá un signo negativo porque era más x por menos. La letra en x con los exponentes 1 y 1 que me devuelve 2. El siguiente término es un término negativo en 5, o sea, sin ningún cambio. Y el siguiente término son dos números negativos. Menos por menos es más. Me devuelve 5 por letra x. Ahora, necesito verificar si entre estos hay algunos términos semejantes. Para ver términos semejantes, las letras tienen que tener el mismo exponente. Hay una coincidencia con respecto a el 2x al cubo y el 5x al cubo. Ambos términos son semejantes. Por lo tanto, yo voy a hacer la asociación de estos. Significa que voy a hacer operaciones entre estos dos números. Voy a escribir el siguiente resultado como 2 por x a la 5. Voy a aprovechar y lo voy a ordenar. Más x a la 4. Ahora me corresponden los términos con x a la 3. Y tenía menos 2x cubo menos 5x cubo. Hay una suma de dos números negativos. Entonces tendré menos 7 letras x de exponente 3. Sigo por el menos 2. Letras x de exponente 2. Y por último, más 5 letras x de exponente 1. Recuerden que tuve que reducir los términos semejantes. Términos semejantes son todos aquellos términos que tienen la letra con el mismo exponente. Entonces hago una reducción de términos y le hago la operación suma o la operación resta, la cual le debe corresponder. En el ejercicio 13 indica, resuelvan los siguientes cuadrados y cubos de binomios. En el punto A tengo el siguiente binomio. Es a cuadrado más 3
esto elevado al cuadrado. Si utilizo la regla, me debe informar lo siguiente, que el primer término lo debo elevar al cuadrado. El primer término es a cuadrado. Sí o sí necesito marcar cuáles son los términos. Este es el primero y este es el segundo término. Ahora, este a debo indicarlo que quedará elevado al cuadrado. No me olvido que el siguiente será más el doble producto de ese primer término, que era a cuadrado, por el segundo término, que era 3, más el segundo término elevado al cuadrado. El segundo término era 3, agregar un paréntesis y lo voy a elevar al cuadrado. Esto me deja como resultado lo siguiente. Como tengo potencia de potencia en A, recuerdo que si es potencia de potencia, los dos exponentes se van a multiplicar. 2 por 2 es 4. Ahora, en el siguiente me queda 2 por 3, ya que son los únicos coeficientes. Me devuelve 6. A cuadrado. Mantengo el signo. Y 3 al cuadrado es 9. Entonces tengo esto como resultado. Tengo que hacer lo mismo con respecto a los que son los binomios que se encuentran en el cubo. O sea, utilizar la regla para que sea mucho más fácil aplicar en vez de utilizar la distributiva. Ejercicio 14. Unan cada expresión con su resultado. Tanto el ejercicio sección A y E ya están resueltos, que representan la regla del binomio cuadrado y el binomio cúbico. En el caso de un elemento al cuadrado me indica que tengo el primer elemento elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. En el caso de el binomio cubo me indica el primer elemento se encuentra elevado al cubo más el triple producto del primer término elevado al cuadrado más el segundo a la 1 más el triple producto del primer elemento a la 1 por el segundo elemento al cuadrado más el cubo del segundo término. La misma aplicación voy a utilizar en los demás, ya sea en binomios cuadrados o en binomios cubos, pero debo mantener el orden con respecto a los signos que voy a utilizar. Así que para que yo pueda marcar correctamente las expresiones, necesito resolverlo, ya sea a través de la regla o ya sea a través de la distribución o la multiplicación de estos binomios. Así que necesito utilizar o la regla o la distribución para poder elegir correctamente y saber con cuál voy a seleccionar. Ejercicio 15. Deben escribir B verdadero o F como falso según corresponda y explican las respuestas. En el caso de no tengo que explicar la respuesta para lo que sea verdadero porque ya me indicó que es verdadero. Yo necesitaría explicar en el caso de que sea falso, o sea, aclarar la situación. Ya tengo marcado lo que es el punto A, donde tengo un binomio x más y elevado al cubo, y me indica que esto es igual a x más y al cuadrado por otros x más y. Es verdadero, ya que en las partes anteriores, cuando vimos que se escribe x, un binomio que se encuentra el cubo, es lo mismo que tener esto repetido 3 veces o este binomio multiplicado 3 veces. Y si yo simplemente asocio 2, o sea, yo voy a asociar estos dos, digo que tengo una x más y elevado al cuadrado por otra x más y. Por lo tanto, se cumple la igualdad. Era verdadero. En el caso de el punto D, que ya está indicado como falso, me plantea que tengo un x menos y y este se encuentra elevado al cubo. Va a suceder algo similar. El resultado que tendría es x menos y por otro x menos y por otro x menos y. Entonces, si asocio los dos primeros, tengo x menos y al cuadrado por el tercer x menos y, o sea, el tercer binomio. Si observo, no son iguales, ya que en uno de ellos tenía un x más y, a diferencia del binomio original, por lo tanto era falso. Entonces el resultado, lo que tengo que escribir es
a lo que yo llegué. Que x menos y elevado al cuadrado tiene que estar multiplicado por otro binomio x menos y. Bien, así es como demuestro en el caso de que sean falsos. Entonces necesito probar primero si es correcta la opción que tengo escrita. Por lo tanto, tengo que resolver cada uno de estos binomios o trinomios y observar si me da el mismo resultado para poder indicar si es verdadero o es falso. Y en el caso de que sea falso, solamente indicar cuál es la opción correcta. Ejercicio 16. Calculen el perímetro y el área de cada figura y escríbanlo en su mínima expresión. Al decir que debo escribir mi mínima expresión, representa que cuando me encuentre con términos semejantes, tengo que hacer la operación de suma o resta para reducirlos. Ahora, está mal escrito. Rectángulo. Tengo un cuadrado y me dan las medidas. Estas medidas son, este lado vale 2x, este lado vale 2 por x más 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si me pide que calcule el perímetro, lo único que tengo que hacer es sumar los lados. Y repito, esto es 2x más 1 y este otro lado vale 2x. Entonces, al hacer la suma, lo único que haré es la suma de todos los lados. Básicamente tengo para el perímetro de esta figura, tendré 2 veces un lado que vale 2x, sumado a 2 veces un lado que vale 2 por x más 1. ¿Por qué digo 2 veces? Porque estas 2 veces están 2 de cada uno de cada lado. Esto me da como resultado, es 4x, y el siguiente me da como resultado 2 por 2 es 4 por x más 1. Voy a tener el caso que resolver el 4 y multiplicarlo por el binomio, o sea, necesito distribuir ese 4 en ese binomio. Cuando yo haga esa distribución, yo lo voy a hacer acá, 4 por x más 1. Cuando distribuya, a cada uno de los términos interiores le va a corresponder estar multiplicado por 4. 4 por x y luego 4 por 1. Como 4 es positivo, pues 1 más y 4 por 1 es 4. Eso significa que este polinomio que tengo escrito acá me queda como 4x más 4x más 4. Acá, o en este caso, tendré que verificar si puedo reducir, ya que tengo 2 términos que son semejantes. Y como resultado me tiene que devolver 8x más 4. Y ese es el perímetro. Entonces, el perímetro, recuerda que es la suma de los lados. Si hablo de un cuadrado, el cuadrado tiene los 4 lados iguales. En el caso de figuras como el rombo, también tiene los 4 lados iguales. Ahora, en el caso de un triángulo isósceles, el triángulo isósceles tiene 2 lados iguales, solamente 2 lados iguales, y uno de esos lados no es igual al otro. Tengo algunas indicaciones. Recuerden que en el área, para calcular las áreas de algunas figuras, en el caso de tanto el cuadrado como el rectángulo, el área de esta figura es la base por la altura. Debo recordar que un área va a ser igual a base por la altura. En este caso voy a indicar que la altura va a estar, simplemente lo utilizamos con la letra H. Uno de ellos indicamos que es la base, el otro indicamos que es la altura, así. Esta base, esta otra altura. En el caso de el triángulo, esta es la altura y toda esta distancia va a ser la base. En el caso del rombo, no puedo indicar que calculo el área igual. En el caso del triángulo, el área de este triángulo es base por altura sobre 2. Y en el caso del rombo, el área de esto es diagonal 1 por diagonal 2 o diagonal mayor por diagonal menor. Diagonal 1 por diagonal 2 sobre 2. En este caso son similares. Las fórmulas están divididas en 2, pero necesito utilizar las diagonales. ¿Cuáles son las diagonales? Las diagonales justamente son las marcadas en línea de puntos. Una diagonal vale 6x, la otra diagonal vale 4x. Eso es para que yo pueda calcular las áreas.